Claro, para empezar, tienes que cambiar tu mindset. A veces estamos acostumbrados a razonar o a pensar de cierta manera, porque si nos han educado, porque si hemos tomado decisiones. Entonces, esta parte de transformación te viene a revolucionar tu manera de pensar, tu estructura de pensamiento. Entonces tienes que ver cada una de las partes que conforman el sistema y cómo van a impactar de manera conjunta, tanto la parte de cada decisión que se toma durante los proyectos, durante el acompañamiento, y qué impacto generan a nivel macro. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera en la transformación de las empresas. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Charlas de Transformación con BT Consortium. Hoy, como todos los podcasts, es un podcast especial, así lo considero yo, porque en realidad todos los temas que vamos incorporando son temas que estamos seguros y que tenemos la intención de que sean de gran utilidad para la comunidad de profesionales de la transformación. Y en este caso no va a ser la excepción, y es una historia y un caso que a mí personalmente me gusta mucho, del cual estoy muy cerca, y estoy seguro que muchos de los que están en la comunidad se van a ver reflejados en esta historia. El día de hoy el podcast lo hemos denominado o le hemos dado el título de Iniciando una carrera en transformación empresarial, y como tal vamos a entrevistar a una de las arquitectas más jóvenes de BT Consortium, una de nuestros high potentials, y que nos va a platicar su historia y que la vamos a hacer sufrir con las preguntas que le vamos a hacer durante el podcast. Y estoy seguro, insisto, que muchos de ustedes en la comunidad de profesionales de la transformación se van a ver reflejados tanto en las inquietudes como en las decisiones, como en las preguntas que se hicieron quizá en algún momento de su carrera. Y pues me da mucho gusto dar la bienvenida a Carolina Salas, mejor conocida como Caro, que nos va a platicar su historia en iniciar precisamente esta carrera de transformación. Caro, bienvenida. Muchísimas gracias y pues muy buenas tardes. Un placer estar aquí acompañándote en este episodio, y pues muy feliz de poder compartir también mi testimonio y mi historia como profesional de la transformación. Y estoy seguro que dentro de ese testimonio hay preguntas, ¿no? Hay preguntas, hay dudas, hubo incertidumbres, hubo riesgos que tomaste, etcétera. Vamos a platicarlo paso a paso. Y si te parece, vamos a seguir una cronología. Vamos a seguir una cronología de eventos desde que estabas en carrera. O sea, no tienes mucho tiempo que te graduaste de la carrera profesional, pero vamos hacia atrás, antes de que eligieras finalmente cuál fue tu carrera. Platícanos un poquito de cómo fue ese proceso, porque ya de por sí creo que en particular la carrera que seleccionó Caro es interesante y es uno de los ejemplos, ahorita voy a abundar mi perspectiva, es uno de los ejemplos de cómo las universidades también han tenido que transformar un poco su oferta educativa. Entonces, platícanos un poquito de ese proceso de decisión, Caro. Claro que sí. Primero que nada me gustaría dar un poco de contexto. Yo llevo de egresada alrededor de 6 meses. Me gradué en julio y mi carrera es la de Estrategia y Transformación de Negocios en el Tecnológico de Monterrey. Entonces es una historia muy interesante porque al momento de elegir mi carrera sabía que quería un enfoque en el área de negocios, pero no me quería encasillar en una sola área. Buscaba tener una carrera que fuera adaptable, que fuera flexible y que la pudiera aplicar en diferentes etapas de mi vida y en diferentes áreas también. Esta es la carrera de un nuevo modelo que es el TEC 21. Entonces es la carrera más parecida a administración, pero enfocada en la alta dirección, en la parte estratégica. ¿Por qué? Porque de la parte estratégica se derivan todos los cambios y las transformaciones que hay dentro de una organización. Entonces, fíjate, ahí hay un primer paso interesante, y perdón que te interrumpa, porque el Tecnológico de Monterrey ve en su propia transformación
ve la necesidad de transformar su modelo educativo y entiendo y corrígeme que con esto surgen nuevas carreras que no son, digamos, las tradicionales. Muy tradicionalmente podríamos ver administración de empresas como una perspectiva muy general. Lo que nos platicas y coméntanos un poquito más sobre ello es que es una carrera que se llama Estrategia y Transformación de Empresa, ¿no? Y dices que es más la perspectiva estratégica. Platícanos un poquito más de eso. Claro, este nuevo modelo no solamente impactó al desarrollo de nuevas carreras, sino también a la manera de aprender para nosotros como estudiantes. Era más enfocado en detectar casos prácticos con empresas reales por medio de bloques. Cada 5 semanas nosotros teníamos una experiencia con una empresa diferente, en la que nosotros podíamos evaluar su caso, sus necesidades, identificarlas y proponer soluciones y propuestas para que ellos las pudieran implementar. Entonces era la parte de aprendizaje en el aula, pero también fuera de, y era aterrizar a la empresa con la que estábamos trabajando. Entonces cada 5 semanas aprendías de una nueva industria, de una nueva problemática, y tenías que hacer este reto de estar aprendiendo constantemente, y también fomenta el autoaprendizaje. Claro. Porque no nomás adquieres ese conocimiento teórico. Y también es muy emocionante porque es un modelo dinámico. Claro. Ahora, el modelo per se te da esa flexibilidad de las semanas, los proyectos y todo esto, pero hablemos más a profundidad de la carrera en sí misma, ¿no? Y lo que es más interesante de lo que dices es, por lo menos 5 casos diferentes tenías ya de participar en temas estratégicos y de transformación, inclusive antes de graduarte, ¿no? Entonces se me hace interesante tanto por el modelo educativo, que no es el Tecnológico de Monterrey la única universidad que se ha estado transformando. Muchas universidades están dándole un giro, tanto de niveles de graduados en profesional como de postgrado también. Están transformando mucho sus modelos educativos y orientándolos precisamente hacia cuestiones quizá en algunos casos más específicos o más flexibles, como dices tú, ¿no? Entonces, mencionaste una palabra que se me hace muy importante y que seguramente muchas personas que están en una edad temprana por elegir la carrera, pero incluso por elegir la ruta de desarrollo profesional, no quieren y quisieran evitar ese encasillamiento, ¿no? Creo que ese es un tema bien importante que me gustaría abordarlo por 2 avenidas. Una es por la cuestión generacional, y ahorita si gustas nos comentas tu punto de vista al respecto, pero también por la cuestión de los profesionales en la transformación. Algo que en este podcast hemos hablado en varias ocasiones es que el profesional de la transformación tiene una característica muy particular. ¿Te acuerdas este aprendizaje más genérico, pero también lo interpreto como no encasillarse en un tema, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de esas 2 perspectivas. Bueno, primero en la parte generacional, sentía mucho la necesidad de a donde fuera poder aprender todo lo que fuera posible, no nomás en el área o en el puesto que estaba desempeñando. Te pongo un ejemplo, mi primer trabajo fue en 4º semestre, fue en Coparmex, y ahí entré con el puesto de atención al socio medio tiempo, pero me dieron la oportunidad de desarrollar mis propios proyectos, y ahí es como comencé con la parte de procesos, desarrollando los manuales organizacionales, mapeando los procesos de la organización, inclusive en la página web, y me dieron esa libertad de poder proponer y desarrollar cosas nuevas. Era algo que a mí me hacía sentir que estaba aplicando todo lo que aprendí en mi carrera. Claro. Uh-huh. Y para mí eso fue muy importante, además de toda la parte de tener un propósito, de generar un cambio en la organización que me encontrara, que va de la mano con la parte de transformar. Correcto. Ese antes y ese después de, ok, a lo mejor desempeñas tal rol ahorita, pero puedes hacer más cosas y puedes desarrollarte en lo que tú te interese aprender. Ahora, esta cuestión de no encasillarse, ¿consideras tú que es generacional? ¿O consideras que es más bien de un perfil que puede ser de cualquier generación? Depende. A ver. Porque puede ser generacional con la parte de yo considero que mi generación
nunca está quieta, le encanta moverse, tener nuevos retos, nuevas experiencias. También en el área laboral, también cambiarse de una organización a otra con la finalidad de aprender, de vivir nuevas experiencias, de estar en diferentes industrias. Pero también siento que debe de haber ese perfil enfocado a hacer ese cambio, esa transformación. Yo creo que inclusive hay una convergencia en ambas cosas, fíjate, porque nosotros hemos tenido la oportunidad como BT Consortium de formar y tanto en los miembros del consorcio que acompañamos como en los estudiantes del instituto, como en los propios arquitectos que como tú son parte del equipo de BT Consortium, hemos tenido el privilegio, el honor de acompañar sus carreras y vemos que hay en muchos de los que son de la misma generación que tú, vemos que hay esta inquietud de no encasillarse, esta inquietud precisamente de aprender, como lo dijo Chema Puerta en el episodio que estuvo aquí con nosotros en el podcast, de aprender de una manera más generalista, ¿no? De aprender diversos aspectos de la organización. Y creo que eso lleva, y si nos vamos a la siguiente etapa dentro de esta cronología, lleva precisamente a qué tipo de rol, qué tipo de trabajo, qué tipo de experiencia una persona con este perfil buscaría en las empresas. Y lo que nos dicen los cánones o lo que nos dice lo típico es, bueno, pues estudia una carrera típica, entra a un puesto de trabajo típico y desarrolla una carrera tradicional típica. Y creo, y no me dejarás mentir, que muchas de las carreras alrededor de los profesionales de la transformación en BT Consortium y en tu caso, que es esta carrera iniciando, lo que menos tiene es ser típico, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar, Caro, de cómo inicia tu carrera? Claro que sí, pues primero, cuando estaba a punto de egresar, yo tenía un trabajo anterior que era en la industria financiera. Y para poder cerrar bien la escuela, me decidí tomar un tiempo. Cerré la escuela, tuve muy buenos resultados, pero tenía que conseguir un trabajo para cuando saliera. Entonces para mí fue un reto muy grande, porque hacía entrevistas, iba a empresas, pero de las experiencias que tuve, ninguno decía, me veo haciendo esto por muchos años. Mi mayor miedo era hacer lo mismo todos los días. Que mi día fuera igual todos los días. Y aparte tenía otro reto personal, que yo soy de otro estado, soy de Sonora. Entonces, si no conseguía trabajo, yo me regresaba a mi estado con mi familia. Y está bien, pero yo sí quería explorar otras oportunidades, otros caminos en los que pudiera aprender de mi carrera. Entonces, tuve una idea de decir, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando aplicar con otras 200 solicitudes en cada oferta de trabajo que veo en LinkedIn, en cada oferta de trabajo que veo en la bolsa. Quiero buscar algo que me guste, que se alinee a mí, pero pues lo voy a tener que crear yo y lo voy a tener que hacer yo. Y justamente en uno de los procesos en los que estaba era aquí en BT Consortium. Tuve mi primera entrevista y a los 15 días me llegó un correo de que no había vacantes. Pero me puse a investigar cada empresa de las que me interesaban, y esta fue la que más me llamó la atención. Dije, quiero estar ahí, me gusta lo que hacen, veo mucha oportunidad de crecer, porque para mí una de las oportunidades más grandes que puedes tener como recién egresado es entrar a una empresa no tan grande, porque tienes una oportunidad bien grande de aprender de muchas cosas y de desarrollar tu potencial más rápido que en una empresa promedio. Entonces ahí, de la mano con mi mentor, otra de las mejores decisiones que tuve fue tener un mentor, que es un maestro también del TEC, es desarrollar un proyecto de metodologías científicas para consultoría en empresas familiares que yo quería aplicar aquí en BT Consortium. Entonces decidí contactarte vía LinkedIn para exponerte mi proyecto y poder trabajar con ustedes. Creo que ahí viene una cuestión distinta, ¿no? En vez de buscar o pedir,
dijiste, déjame dirigirme a donde quiero ir y ofrecer, ¿no? Entonces, eso fue una manera distinta que más allá de la forma de haber logrado conseguido el trabajo en BT Consortium, es la mentalidad. Y sobre ahí quisiera abundar precisamente. Una mentalidad que ya tiene un primer ingrediente, y permítanme contextualizar, una mentalidad del profesional en la transformación empresarial, que eso es quizás lo que le puede dejar más a los escuchas de este podcast, que tiene un primer ingrediente de no encasillarse. Creo que ese es un primer ingrediente. Un segundo ingrediente de crear o provocar el cambio en lugar, digamos, de seguir los cánones o seguir, digamos, todos los caminos ya transitados o por donde están transitando el pensamiento común, vamos a decirlo así, y crear de una forma un nuevo camino, ¿no? Y después viene una tercera pieza que la estás diciendo implícitamente en varios de tus comentarios, que es precisamente el aprendizaje continuo. Creo que aquí se refuerza mucho una cualidad, habilidad y distingo de todos los de la comunidad, todos los profesionales en esta comunidad de profesionales en la transformación, que es esta inquietud intelectual de querer aprender continuamente, querer no estar encasillado y querer precisamente proponer en lugar de seguir, digamos, los cánones, ¿no? Entonces, esto de alguna manera, y voy a conectar con tu último punto, que es el tema de la oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, digamos que cronológicamente ya estás dentro, consigues el trabajo, ¿y qué sucede? Entonces, encuentras seguramente un día a día súper monótono, todo es igual, todo está escrito en el libro, me imagino que es así, ¿no? Para nada. Fue un proceso en el que viene también una curva de aprendizaje. Entonces comencé a trabajar directamente contigo y siento que fue una experiencia tanto para ambos. Para mí fue un cambio tanto personal como profesional, de trabajar tiempo completo, cambiar totalmente mi estilo de vida porque fue muy rápido. Me gradué el viernes y empecé a trabajar el lunes. Fue un timing perfecto. Y también adaptarme a una organización que siempre estaba en constante cambio. Entonces, era desarrollar ciertas habilidades también personales, como la proactividad, como el autoaprendizaje, que no te las enseñan como tal en la carrera. Tal vez tienes el conocimiento porque también tienes que aprender toda la parte de metodología, por ejemplo, que aquí utilizamos, que también es una curva de aprendizaje fuerte y es en comenzar también a operar. Claro. Y a operar con clientes y a una nueva realidad totalmente distinta a la que estaba acostumbrada también en empresas anteriores. Y operar no aquí al lado, ¿no? Claro. En este caso te fuiste fuera del país y por algunas semanas, ¿no? Fíjate, aquí otra vez pones algunas piezas que insisto, vamos dándole forma, porque decías, a ver, es una actitud de proactividad, una actitud de constante aprendizaje, y yo le agregaría, si tú estás de acuerdo, una actitud también de resiliencia, ¿no? Porque tú dices perfect timing en el tema, por ejemplo, de que salías un viernes, entrabas un lunes, y si ahorita viéramos en retrospectiva estos 6 meses y los proyectos que han estado dentro de esos 6 meses, pues todo pudiéramos pensar que es como perfect timing, ¿no? Como que una cosa embone a la otra, etcétera. Pero las cosas no suceden como así. O sea, tú tienes que hacer que sucedan las cosas, ¿no? Entonces, ahí entra esas 3 características. La proactividad, la resiliencia, la inquietud de autoaprendizaje, etcétera. Eso es, en el día a día, vivir las características de un profesional de la transformación y al mismo tiempo acompañar a otros en ese sentido, ¿no? Y de la mano de tu comentario, esa parte que comentas de la resiliencia, para mí es la virtud y la cualidad más grande que puede tener una persona. Y más como profesional de la transformación. No hay líneas específicas creadas todavía. Tú tienes que crear tus propias oportunidades y te van a rechazar y te van a decir que no.
y tienes que buscar constantemente la manera de superar retos, y vas a entrar en una organización donde a lo mejor no estaba escrito tu puesto, entonces tienes que buscar la manera de trabajar que funcione, adaptarte, y si estás donde estés, cada reto tienes que ver la manera en la que aprendes, pero sigues mejor y sigues creciendo. Pero fíjate qué interesante lo que dices, no hay líneas establecidas. Si uno conecta con el deseo inicial que decías, no quiero encasillarme, debería de, entre comillas, uno estar claro y dispuesto a vivir en un mundo donde no hay líneas establecidas, ¿no? Sin embargo, a lo mejor hay perfiles que dicen, no quiero encasillarme, pero quiero líneas establecidas, ¿no? Quiero seguridad, quiero certidumbre, quiero tener un camino, digamos, by the book, o bien organizado, bien estructurado, bien ordenado. O sea, a lo mejor vale la pena inclusive recordar un poco lo que decía Chema. Decía, oye, si a ti te gusta ser muy específico en un tema, o te gusta que todo esté escrito, pues decide, capaz que esto no es para ti, ¿no? Entonces tú dices, oye, si no quiero encasillarme, pero me gustan las líneas establecidas, otra vez, la pregunta es, capaz que esto no es para ti. Pero si no te gusta encasillarte y te gusta crear las líneas, crear precisamente la estructura, los planes, las propuestas, las iniciativas, que es algo que tú y yo hemos conversado mucho, precisamente crear, proponer, ¿no? Sí, y esas líneas también determinar que, puede que te funcionen a ti y también puede que le funcionen a otras personas. Claro. Entonces también esa parte de todo el conocimiento que vas generando, tenerlo de manera tangible para que se pueda seguir implementando y que haya más profesionales de la transformación. Claro, claro. Ahora, dentro de vivir en esas no establecimiento de líneas, por decirlo de alguna manera, y yendo al ejemplo de los proyectos que nos ha tocado acompañar con los miembros del consorcio, Caro, pues son proyectos en donde van sucediendo muchas cosas, ¿no? Un profesional de la transformación tiene que entender muy claramente todos los elementos de la TEI. O sea, no es solamente concentrarse ni en el tema estratégico, como lo platicábamos ahorita de tu carrera, ni en los temas digitales, que son temas en los que nos gusta entender y adentrarnos, ni en los temas de procesos o de foros o de indicadores o de organización o de cultura, digamos los diferentes temas de la TEI, sino todos en su conjunto, ¿no? Todos en su conjunto que requieren una perspectiva integral e integradora en el día a día, tanto para comprender la metodología como para vivirla y acompañar al miembro del consorcio. Creo que este es otro reto que tienen precisamente los jóvenes arquitectos que inician su carrera en la transformación empresarial. ¿Qué comentarías tú? ¿Qué recomendaciones inclusive podrías dar a tus colegas, a tus compañeros de generación, que tú sabes que a ellos les interesa mucho de esto que hemos estado platicando, pero que precisamente hay estos retos de llevar un enfoque sistémico que no es sencillo? Claro, para empezar, tienes que cambiar tu mindset. A veces estamos acostumbrados a razonar o a pensar de cierta manera, porque si nos han educado, porque si hemos tomado decisiones. Entonces, esta parte de transformación te viene a revolucionar tu manera de pensar, tu estructura de pensamiento. Entonces, tienes que ver cada una de las partes que conforman el sistema y cómo van a impactar de manera conjunta, tanto en la parte de cada decisión que se toma durante los proyectos, durante el acompañamiento, y qué impacto generan a nivel macro. Claro. Entonces, para mí, cuando inicié este proyecto de acompañamiento dedicado, que fue una experiencia internacional con un equipo de altísimo nivel y con un proyecto en el que casi no existía información de afuera, porque es una integración. Un periodo largo de 100 días. Entonces hubo muchos retos de mentalidad, nivel personal, de ir a vivir a otro país, de ponerte al nivel, de trabajar más que todos, porque tú acabas de entrar a tu vida profesional, pero la persona más joven de ese proyecto te lleva 14 años. Y así para arriba, y es adaptarte y superar todas esas brechas generacionales y adaptarte a tu equipo y adaptarte a la empresa y llevar el proyecto a cabo.
Entonces es un cambio que si no tienes bien estructurada esa mentalidad, puede que no funcione. Pero fíjate la gran oportunidad que estás describiendo, porque veía esos momentos que platicas y lo mismo recuerdo que estabas en campo con la cachucha puesta y como en señorones de 20 años de experiencia en lo suyo, o estabas sentada al lado del presidente de la compañía poniendo las notas del primer consejo de postintegración, ¿no? Entonces, creo que los temas que mencionas de aprendizaje y de acción son definitivamente muy integrales, pero son una gran oportunidad y es un poco como se va, digamos, tomando forma todas las tremendas oportunidades que ofrece ser un profesional en la transformación, ¿no? Claro que sí. Y también, por ejemplo, ahí es una historia muy divertida. ¿Por qué? Porque yo tenía ese miedo de hacer lo mismo todos los días y encontré una carrera en la que no hacía nunca nada lo mismo. Claro. Era un proyecto en el que un día estaba en Lima, estaba en las oficinas, estaba en la junta de consejo, pero al día siguiente estaba en la operación en un pueblo en medio del desierto, literal. Y te toca ser ingeniera y ponerte el casco y ponerte las botas, y te toca ser apicultora y te toca ser de producción, y ese cambio constante, porque al final de cuentas conoces e identificas también los procesos que componen toda la empresa para poder tener esa perspectiva integral. Entonces te toca cambiar de roles muchísimas veces. Y fíjate qué interesante, porque los miedos que pudiera tener alguien a cosas, a lo mejor de lo que tú decías, oye, yo tendría miedo a dedicarme siempre a lo mismo. En realidad, si te pusieras muy simplistamente o muy pragmáticamente a pensar, a lo mejor cualquiera de las situaciones que me comentaste ahorita, pues a la persona común implicarían un mayor reto, ¿no? Un mayor temor. Decir, oye, son quién sabe cuántos kilómetros de distancia ir a arrancar esto sola, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante todo cómo se conforma esta historia, Caro, y me gustaría que fuéramos pensando hacia el cierre. Quizá no recomendaciones, porque tú me has dicho que no te gusta, digamos, poner una recomendación en un momento tan temprano de tu carrera, pero sí algunas reflexiones que tú has hecho y que sin duda crees que le puede servir a las generaciones muy, muy cercanas a la tuya, que están o decidiendo qué carrera estudiar o inclusive están siendo egresados. Y este tema de profesional de la transformación, evidentemente BT Consortium es un sitio, pero en todas las empresas se puede ser un profesional de la transformación. Hoy todas las empresas están requiriendo precisamente que se instalen estas organizaciones del Chief Transformation Officer, que se instale una agenda, un mapa de ruta de transformación y que se pueda realmente desarrollar la habilidad empresarial y ejecutiva de transformar continuamente la organización, y para eso se requiere precisamente un gran número de profesionales de la transformación, y hay una gran oportunidad para todos los que están iniciando una carrera en la transformación. Entonces, en este sentido, Caro, ¿cuáles serían tus reflexiones para estos colegas, digamos, en la generación? Para mí la reflexión principal y la más importante es atreverte a hacer las cosas diferentes. No porque algo se haga de la misma manera en la que se ha hecho siempre significa que no se puede cambiar. Entonces también atreverse uno mismo a superar todos los miedos, todas las barreras, a crear sus propias oportunidades y también a soñar y aterrizar el cómo lograr cada objetivo, y también tener muy en cuenta el objetivo que quieres lograr ahí. ¿Qué vas a aportar tú? ¿Cómo vas a crear valor? Desde tu autenticidad, pero al final de cuentas es dejar tu aportación y poder brindar esa nueva perspectiva de otra generación, esas nuevas ideas, esas cosas que a lo mejor la mayoría de la gente no se atreve a hacer, esas ganas de aprender, que siempre son bienvenidas en donde tú estés. Y fíjate, se me hace bien interesante porque fíjate el orden de las cosas en que las pones. No pones primero el decir, oye, déjame aportarte porque soy de esta generación, sino decir, déjame dar resultados, déjame estructurar una propuesta, déjame crear valor, vamos a decirlo así, y al mismo tiempo generar un
círculo virtuoso donde yo aporto valor y mi punto de vista con el trabajo, digamos, con la estructura, con todo lo que está sucediendo en un proyecto de transformación, pero al mismo tiempo agrego mi propio sabor, mi propia perspectiva, etcétera, ¿no? Y creo que lo que dices al principio también es bien importante, atreverse a hacer las cosas diferente. Y eso es algo que en este podcast se escucha una y otra vez. El profesional de la transformación realmente cuestiona, realmente reta y realmente asume el trabajo, asume el reto, asume los riesgos, asume todo lo que implica atreverse a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, pues vamos hacia el cierre de este episodio. Yo creo que han sido comentarios bien valiosos para personas que están ya dentro de la carrera de ser un profesional de la transformación empresarial, o para personas que quizá estén estudiando la carrera y por salir o por decidir qué carrera estudiar. Entonces, me gustaría en este episodio tratar de resumir todo esto que platicamos para darle valor a esas personas que están, digamos, en esos años, en esos momentos, ¿no? Por decidir carrera, por recibirse de su carrera o en una etapa temprana de su carrera. Entonces, hablemos primero de lo que decíamos al principio, de estas características de poder crear una trayectoria profesional distinta. Y hablabas tú al principio tanto de no encasillarse en algo que es a lo mejor muy tradicional o muy típico, como pudieran ser las carreras tradicionales o los puestos tradicionales. Nos decías, es válido tratar de proponer algo distinto y de atreverse, ¿no? Atreverse a recorrer este camino. Hablábamos también de las características de la persona, de cuáles serían estas cualidades a desarrollar como profesional de la transformación, y hablabas de cuestiones muy relevantes como la proactividad, primero que nada, y creo que va muy de la mano con atreverse precisamente, ser muy proactivo en querer provocar los cambios. Hablábamos también de la resiliencia, lo clasificabas incluso como una de las características más importantes que tú ves en el profesional de la transformación, y hablábamos de la curiosidad intelectual, el deseo de aprender continuamente, ¿no? Me agregabas por ahí algunas ideas también en esto, ¿no? Sí, ahí también me gustaría enfatizar mucho en la apertura. En la apertura de poder trabajar con diferentes perfiles, con diferentes puestos, con diferentes pensamientos, mentalidades, siempre basado en el respeto, pero también en la oportunidad de aprender y de aportar y crear esas relaciones ganar-ganar. Para mí siento que eso es la clave que me ha permitido poder trabajar con personas de diferentes generaciones muy lejanas a las mías, porque hay esa relación de ganar-ganar. Fíjate que sumando las características personales que puedas tener tú, Caro, que te han ayudado a lograr eso que acabas de mencionar, creo que hay algo bien importante también dentro de estas cualidades, que es la seguridad personal. La seguridad de plantarse ante diferentes situaciones, diferentes entornos, diferentes generaciones, etcétera. Y creo que sin la obviedad de que depende de algunas características personales, no sé tú qué pienses, pero creo que en realidad el tener el rol de transformación y el tener un método que te respalda, de alguna manera son como pilares sobre los cuales te detienes, te descansas y te ayuda a generar más esa seguridad personal para aprovechar esos entornos que mencionas. No sé si estás de acuerdo. ¿Qué opinas sobre esto? Claro, ambos son complementos. No puedes tener solo el método y no poder aplicarlo porque no tienes ciertas cualidades personales. No puedes tener las cualidades y no tener método. Claro. Son complementos y van de la mano. Tienes que saber lo que estás haciendo, cómo lo vas a hacer para que lo puedas hacer bien. Entonces, para mí sí es muy importante tener esta perspectiva integral de ambos, claro, como profesional, como persona de transformación. Y eso lo puedes aplicar tanto en tu vida profesional, claro, también en situaciones personales y en otras áreas de tu vida. Claro. Y partamos de una premisa para ir al último bloque, que es que esta mirada sistémica de las cuestiones de la empresa, de la organización, esta mirada más integral e integradora, insisto, no es sencilla ni es natural. No es sencilla ni es natural ni en las organizaciones ni en la academia.
Entonces, en realidad, creo que es muy valioso lo que estamos conversando ahorita, que es decir, agrega un método para que tu ejecución en el día a día sea de alguna manera más sencilla, ¿no? Y puedas aplicar todas estas cualidades que estamos mencionando. Me gustaría agregar una más, Caro, que yo la observo en los equipos, que es precisamente trabajar en equipo. O sea, este tema de... No hablo de un tema de una colaboración superficial. No, hablo de realmente de una integración muy, muy genuina y muy, muy clara de diferentes equipos. Lo mismo la participación de dirección general, del CTO, tuya como arquitecto, de los líderes funcionales, etcétera. Cómo el método te va dando el lugar para cada quien y te permite precisamente co-crear, colaborar y crecer como en los proyectos. Y yo creo que eso, de alguna manera, es lo que quizá no dibuja carriles estrictos, pero te da una cancha de juego para todos, ¿no? No sé qué opinas de esa parte de la comunidad. Claro, tener un equipo sinérgico y una comunidad es fundamental porque los cambios no los hacemos solos. Siempre hay alguien que te da la oportunidad, alguien que te abre la puerta, alguien que también le interesa lo mismo que tú y que juntos pueden unir fuerzas para desarrollar proyectos, propuestas. Un ejemplo muy claro que tengo es nuestro equipo nosotros le llamamos Oficina de los 100 días en la integración que tuvimos en Perú. Cada quien era lo mejor en lo que hacía, lo mejor en su área y el highest potential también. Y cada quien también tenía una perspectiva que permitía que el equipo funcionara también, de ver por las personas, de tomar decisiones, de enfoque en los detalles. Cada quien Disciplina. tenía disciplina. Cada quien tenía esa perspectiva que te permite tener los resultados que tienes por tu equipo. Claro. Y dices algo que parece muy, muy sencillo. Cada quien tenía claro su rol y todo el mundo respetaba el rol de esa persona. O sea, fuera en ese momento era el de digital el que hablaba o el project manager. En ese momento él era el líder de la conversación. Y cierro esta parte. Bueno, ahí están las características de las oportunidades laborales y de estudio que da el ser un profesional en la transformación, de las cualidades que te permite desarrollar, ser este profesional. Y yo cerraría, Caro, con un sentido de logro, un sentido de propósito, que yo creo que es recurrente en los diferentes momentos de la vida profesional de los que hemos tenido el honor, el privilegio, la bendición de dedicarnos al tema de la transformación empresarial, porque nos ha tocado ver muchos momentos de empresa y de personas de transformación. Decimos siempre que la transformación es con, por y para las personas, y las evidencias, la verdad, en estos años están ahí, ¿no? Están ahí, y en este caso, ¿tú qué le vas a hablar a estos colegas de que están iniciando su carrera en transformación empresarial? Tú ya has visto varios momentos de dejar tu granito por un lado y por otro lado de ver tremendo desgaste que hace todo el sentido porque hay un propósito claro. Entonces, ¿con qué mensaje los pudieras dejar a los que nos escuchan en este episodio en ese tenor? Para mí el propósito es algo muy personal, pero si alguien de los que nos está escuchando tiene el propósito de generar un cambio, aunque no sepan qué, aunque no sepan cómo, también de servir y de aportar al mundo en que te encuentras, yo sí le recomendaría una carrera de transformación. Entonces, va más profundo que eso porque es de la naturaleza de uno mismo, pero si encuentras algo que te apasiona y que aparte generas un cambio positivo que influye también en las demás personas, ahí está tu granito de arena. Claro, y yo no puedo estar más de acuerdo, y además estoy seguro que hay muchas personas allá afuera que tienen esta combinación de inquietudes que hemos hablado el día de hoy en el podcast, desde aquellas que son de no encasillarse en algo tan particular, desde desarrollar el tipo de habilidades que hemos estado hablando, pero también muy, muy fuertemente de esto que hablas ahora, de un sentido de propósito que no te lo va a dar encasillarte,
y que no vas a poder maximizar si no desarrollas estas habilidades precisamente, y que es algo también muy común en todos los que formamos hoy la comunidad de profesionales de la transformación. Y cerrando precisamente con tema de propósito, uno de los propósitos más importantes de BT Consortium, particularmente en el Instituto BT Consortium, es precisamente crear estas avenidas de desarrollo profesional para las personas. Está sucediendo en las empresas que acompañamos, pero también está sucediendo a partir de formar cada día más profesionales en la transformación empresarial. Y aquí la invitación es precisamente a explorar todo lo que ha sido esta conversación, a explorar precisamente las oportunidades de carrera y los beneficios y las satisfacciones y el arduo trabajo también que implica ser un profesional en la transformación. Caro, te agradezco mucho que hayas compartido con mucha autenticidad y con mucha generosidad tus comentarios. Estoy seguro que a más de una persona afuera le están llegando y le están sirviendo de sobremanera. Y a todos los que nos escuchan, les agradecemos por ser parte de esta comunidad y por escuchar un capítulo más de Charlas de Transformación con BT Consortium. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Este ha sido un episodio más de Charlas de Transformación, el podcast para las personas que quieren crear una vida profesional sin fronteras. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntralas en la descripción y en nuestro sitio web www.btconsortium.com. Porque la transformación de las empresas es con, por y para las personas. Sigamos juntos la charla cada 15 días con un nuevo episodio. No te lo pierdas.